Bienvenidas de nuevo a este nuevo episodio de Chatting Podcast. Este chatting creado y co-creado entre estas tres, nosotras mujeres grandes, Lila Reese, Silver Fadaka y yo. Soy Diana Coli. Es un gusto saludaros nuevamente. Y en este octavo episodio, eso es, 8 ya, que hemos titulado ¿Qué es cultura? Porque literalmente nos hemos pasado la hora y poquito que dura este episodio abriendo senderos, hologramas y reflexionando, hipotetizando qué es cultura. Y como de costumbre teníamos otro título otorgado a este episodio, pero como somos mujeres que vamos fluyendo y vamos improvisando, la conversación tomó otros derroteros y finalmente lo hemos titulado así. Y cultura, en conclusión, es que es complejo sintetizarlo. Así que os invitamos a escuchar este episodio que espero que os sirva para hacer vuestra propia definición de cultura, ya que como casi todos los términos, casi todos los sustantivos de la vida, se merecen una definición propia y personal derivada de nuestras propias vivencias y sistemas de creencias. Así que sin más chascarrillo, desde que me gusta mi introductorio, os dejamos con este nuevo y último episodio por ahora de Chatting Podcast. Hoy tenemos un temazazo propuesto por nuestra querida Silver Fadaka. ¿Cómo podemos empezar? O sea, ¿qué es la cultura? ¿No? Para empezar, yo creo que podría ser un buen comienzo. Y la cultura, pues por muchas décadas y por mucho tiempo, y yo creo que a día de hoy también, quizá cada vez menos o no, depende del círculo en el que nos movamos, ha sido considerada como títulos académicos, acumulación de conocimiento y sobre todo conocimiento pues racional y dominio de idiomas y sobre todo de esos idiomas que tienen más peso, más poder y que normalmente han sido los de las personas que colonizaron otros territorios. Entonces, wow, esta definición se queda como un poquito escasa, se queda estrecha, se queda marginando a un montón de colectivos, queda minimizando saberes ancestrales que quizá no están ni escritos porque se comunican oralmente, ¿no? Yo creo que esta definición es más como de este lado, ¿no? De este territorio eurocéntrico, de esta occidentalización que tenemos todos en la mente, ¿no? Porque, depende de a dónde vayas, para cada persona va a ser cultura una cosa, incluso aquí mismo, pero verlo como título académico, como dominio del idioma, o verlo como información, limita muchísimo. O sea, como que siento que ese pensamiento no está aterrizado, digamos, no está como en contacto con otros seres humanos, no está en contacto con las estaciones o no está en contacto con gentes diversas. Se queda como muy académico, muy administrativo, muy, pues eso, de gente yo creo que está en posiciones de poder. Absolutamente. Para indagar más en esta cuestión que nos has planteado, Diana, en la misma definición de la cultura o en el acto de poder definir ideas, etcétera, pues es un acto de dominio, poder, etcétera. Entonces, es absolutamente correcto que, por ejemplo, en la antropología, pues desde su principio, durante el inicio de antropología, y que iba también en línea con proyectos coloniales
empujados por pues el eurocentrismo, esta necesidad de ir a buscar todas las esquinas del mundo que quedaba por descubrir, pues una parte de todo este proyecto imperialista también se trataba de una división entre los pueblos pues civilizados y los pueblos no civilizados y los pueblos que pues se podría civilizar y los que pues no, ni tienen las bases, no va a ser imposible, entonces vamos a observarlas y adentrarnos en sus rituales, etcétera, y claro, se ve un extractivismo horrible. Entonces, yo creo que sí, con esta cuestión del hecho de dividir el mundo desde, siempre desde Europa, en el centro de todo, yo creo que está muy bien que empecemos aquí para ver en una mapa simplemente como el hecho de dividir el mundo y que siempre, si queremos entender la historia, por desgracia tenemos que empezar pues, por un lado tenemos que empezar por este tipo de desplazamiento desde Europa a otras partes del mundo. Luego también sí que es importante para no reforzar esta única narrativa, pues podemos indagar más en qué es lo que estaba pasando en todas estas partes del mundo antes del imperialismo y ocupación, etcétera. Entonces, pues yo creo que con esta misma cuestión de qué es la cultura, quién tiene cultura, a quién les tenemos que llevar cultura, pues hoy en día se ve plenamente en otros proyectos imperiales políticos como la democracia, donde tenemos que llevar la democracia, ¿no? Entonces, y pues desde el inicio en antropología se hablaba, ya no tanto, está cambiando, pero se hablaba de pues pueblos con cultura y los incultos, y los pueblos que tenían alta cultura y los que no tenían ni cultura, y fue como una mirada pues de una definición también de cultura pues que se comprendía como creencias, conocimientos, arte, morales, derecho, todo esto, pero desde la definición siempre, ¿no? Del hombre blanco. Claro, porque partiendo desde la base de esta visión tan sesgada y tan como extendida, los cultos son los civilizados y los que no responden a esa definición de cultura son incivilizados y son salvajes, y está destacando que hay solo una cultura o que hay una cultura superior a las demás. Por lo tanto, esa cultura hay que enseñarla, porque los que tienen otras culturas son incultos. O se puede, desde esta mirada, se puede reconocer que es cultura, pero es como folclorismo, es como algo de entretenimiento, que lo quiten, querían con esta mirada pues eurocéntrica quitar el valor y el peso. Era como, vale, es un baile, qué lindo, y pues es parte de la infravaloración, ¿no? de otros cosmologías, conocimientos. Te invito a complicar más, porque lo que he dibujado es pues a gran escala, pero todavía es una dicotomía entre como mundo civilizado, mundo no civilizado, y claro, eso es tampoco, es como
es una realidad, pero hay que ir mucho más allá y ver los matices, etcétera, y como las tensiones no a gran escala como movimiento desde Europa a otras partes, pero es como hay muchas tensiones, cuestiones más que creo que claro no es más difícil describirlo, pero es importante. Sí. No sé, yo creo que es algo un poco difícil, ¿no? Definir lo que es cultura o culture, ¿no? Si hablásemos en inglés, ¿no? Porque tenemos esta definición o esta palabra tanto del español como en el inglés. Si nos vamos a otras lenguas de otros lugares, pues la definición sería totalmente diferente, ¿no? Pero hablando desde un punto eurocéntrico, cultura tiene como una relación de, o por lo menos lo que yo he podido investigar y ver, ¿no? En la sociedad actual, es que tiene que ver con un grupo de personas de una nación concreta que tienen valores, los mismos valores, las mismas ideas, la misma religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa que yo voy a hacer mucha referencia en este podcast con los comentarios que he leído en redes sociales, que me parece como lo más extraño, ¿no? Porque yo creo que existe, por mi parte y por parte un poco general, por la sociedad, que existe una desinformación de lo que realmente es la cultura o qué es lo que define realmente la cultura, ¿no? Por ejemplo, hablando desde España, ¿no? Se dice que muchos defienden, ¿no?, de que España es un país laico y hay otros que defienden que no, España es un país cristiano. Y otros, ¿no? Y luego se enfrentan, ¿no? Y es como, vale, entonces en este sentido la religión, la forma de creencia no entra en la cultura, porque no hay una cultura que prevalece en ese sentido, ¿no? Y lo mismo pasa en Nigeria, ¿no? Mi país, mi tierra natal, que existen también dos religiones, la religión musulmana y la religión cristiana. Entonces, como en sí, cuando se dice que la cultura tiene que ver con que todas las personas, o sea, el grupo de una misma nación tiene que tener la misma creencia, entonces ya difiere un poco. Ya no podemos decir existe la cultura, en este caso nigeriana, porque los nigerianos tanto existen musulmanes como existen cristianos, ¿no? Entonces no hay un peso en plan de la cultura es esto exactamente. Entonces yo me iría más un poco a cómo podríamos definir la cultura que tenga que ver con la sociedad en sí, con todo, ¿no? Como decir una nación, un grupo que tiene todo, que cree lo mismo, tiene los mismos valores, la sociedad va hacia lo mismo, ¿no? Es como siempre es ir hacia algo en común, que esto creo que lo leí una vez hace tiempo, no me acuerdo si fue al historiador John Henry Clark o alguna historiadora afroamericana que hacía una definición sobre lo que era la cultura, ¿no? Que tenía que ver con que la definición real es cuando un grupo de personas se unen, tanto de diferentes formas de etnias, por así decirlo, se unen para crear una cultura que engloba todo, las dos partes de esas culturas, o tres o cuatro las que se hayan unido, ¿no? Que es como la base de nuestra cultura es pues el todo, ¿no? Pero claro, luego nos vamos a la definición occidental, en este caso, ¿no? Y solamente tiene que ver que todos tienen una meta en común. No todos o tienen que ser cristianos, o todos tenemos que seguir las mismas leyes, o todos tenemos que hacer tal. Pero si luego dentro de ese grupo existe lo contrario, ya no entraría como cultura. Porque no van en pos a lo que quiere la mayoría, ¿no? Como que unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sería, cuando se habla en términos de cultura, habría como que indagar un poco más de qué es lo que representa la cultura, o decir que dentro de una nación hay diferentes culturas, no prevalece una sola, ¿no? Que eso también me pasaba mucho cuando pasó lo de al principio, ¿no? Bueno, estaban con los conflictos de Ucrania y había mucha gente viajando a Ucrania, muchos españoles sobre todo, ¿no? Viajando a Ucrania para poder traerse a personas, o sea, no como sacarlos de la guerra que estaba allí, que había, ¿no?
pues muchos iban con esta idea de pensar, es que los ucranianos y los españoles compartimos la misma cultura. Yo, no, eso no es verdad. No compartir la misma cultura, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero claro, es como hay algo de sobreprotegerse de que existe una cultura occidental, global, donde tienen las mismas bases, todos tienen la misma base, somos la gran mentira, ¿no? Somos el origen de la civilización, nosotros hemos creado todas las modernidades en esta sociedad, hemos aportado más a la historia que cualquier otro, ¿no? Entonces como que no es real en ese sentido, ¿no? No existe una cultura occidental, sino existen como pequeñas culturas que se han unido para crear una totalidad de cultura. Total. Y si supuestamente un país, o como en España, que todos no tenemos que ser de X religión y solo hay esa religión, en cuanto hay una persona que tiene todos los demás condicionantes como para formar parte de esa cultura, pero la religión es diferente a la mayoritaria o a la más conocida, entonces esa persona, ¿qué es? ¿No? Realmente no forma parte ya de España, no forma parte de Nigeria. Y también lo veía yo en mi caso, por ejemplo, con respecto a la etnia, ¿no? Yo soy nacida en España con la rama por parte de madre española, toda mi cultura es española, mi lengua materna y única nativa es el español, pero mis rasgos no lo son. Entre comillas, aparentemente a los ojos de todo el mundo. Entonces, ¿según quién? Ya. Claro, entonces ahí ya entra la parte de genética. Puedo tener totalmente cultura española porque es en el lugar donde siempre he vivido, exceptuando 2 años en México, pero mi genética ya choca con la mayor parte de mi entorno en el año 90, que es cuando nací, mi genética desentona con la historia que vienen blanqueando en los libros. Entonces yo ya no soy española. Soy y no soy, ¿no? Entonces, claro, depende de quién esté, de qué amplitud o estrechez tenga la definición cultura, puedes de repente no formar parte de una cultura que realmente es la única que conoces y en la que has vivido. Entonces, claro, ahí entran los términos de sus sociedades multiculturales. Sí. Digamos que sociedades multiculturales son diferentes grupos étnicos que comparten un territorio. Eso yo lo veo como más asociado a extranjeros que vienen a un lugar del cual no tienen, en principio, mucho que ver, pero realmente se han criado ahí toda la vida, o han hecho su vida, o simplemente han estado X años y por lo tanto han adquirido ciertas partes de la cultura, como por ejemplo, yo estuve 2 años en México, pues de repente aprendí a comer con chile, me gusta el chile habanero, no me gusta, pero el chile chipotle me flipa. Pues las rancheras no me gustan con respecto a la música, pero la banda me flipa, que es un género musical mexicano, la banda. Entonces, hay cosas que, aun solo habiendo estado 2 años ahí, me traigo a mi cultura principal, que es la española, ¿no? Entonces, eso yo lo vería como eso, como sociedades multiculturales. Tenemos como, ya bien sea por elección, por, ¿cómo se dice? Por esto que estaba, por ser refugiado, por lo que sea, yo decido irme a un territorio, o incluso me llevan a un territorio, ¿no? Pasa la fuerza, esclavitud en aquellas épocas. Entonces, yo estoy en un terreno en el cual yo desde mí estoy aportando algo nuevo y diferente a ese territorio, y ese territorio me está dando a mí algo nuevo y diferente. Por lo tanto, estoy formando parte de un terreno multicultural y de una sociedad multicultural. La otra historia sería las sociedades policulturales, que son las que, además de ser grupos étnicos diferentes que comparten territorio, comparten una historia. Entonces, no siempre. Pero puede ser, o sea, quiero decir, con respecto a lo que decías en Nigeria o en Togo,
claro, son lugares en los que hay muchas religiones. Entonces, esas religiones están compartiendo historia. No solo es que un individuo haya llegado ahí con su religión. Hablando de... o estamos hablando de una definición general de sociedades pluriculturales comparado con que es una sociedad multicultural, para aclarar. Estamos hablando de la diferencia. Sociedad multicultural es eso, ¿no? Como gentes de diferentes grupos étnicos que están viviendo en un territorio, que comparten un territorio. Y sociedad pluricultural, con muchas culturas, son personas que, además de tener rasgos étnicos diferentes y que viven también en el mismo territorio, comparten una historia. Comparte, ¿sabes? O sea, yo creo que eso va más enfocado con respecto a la religión. ¿Sabes? O sea, como que países que antes a lo mejor, o geográficamente, ¿no? Que a lo mejor eran uno y ahora son, ¿sabes? Ahora son dos, pero la historia es la misma. Yo creo Algo que así. entiendo. ¿O cómo? Yo creo que no es ni sí ni si no, es más estas son las maneras en las que pues se construye fronteras y constantemente o con estos proyectos como políticos en mente. Es como una sociedad multicultural, pues en el caso de los Estados Unidos se ha referido a los Estados Unidos, sí, como un país multicultural, pero a la vez, y eso venía de un concepto de la cazuela, como donde todas las culturas se derriten, se mezclan, like melting pot, la teoría esta. Claro, y estas son pues proyecciones, son como ideas transmitidos, ¿no? Para reflejar una realidad, bueno, a veces un imaginario que no existe en realidad, pero es la manera en la que se refiere a la sociedad. Somos multiculturales, que durante mucho tiempo, durante los 90, por ejemplo, esta palabra o este concepto era bastante trending, hablar de las sociedades multiculturales, y fue como una manera de reconocer o no las diferencias racioétnicos. Entonces, creo que realmente yo creo que lo que estamos viendo es que es difícil saber cómo es la definición, sino es más cómo se define un concepto o cómo se utiliza un concepto en un contexto histórico específico, porque van cambiando siempre según los intereses de los estados, etcétera. Pero bueno, para no liarnos más, la pregunta es ¿qué es una sociedad pluricultural? Entonces, esa sería la cuestión. Yo tampoco lo sé exactamente, porque para llevarlo al caso que has dicho, Diana, de Nigeria, no sabría qué decir, pero no sé si estabas también pensando en, por ejemplo, países europeos donde ha habido guerra civil y la religión y la etnia están totalmente como intercalados, en como Bosnia y Herzegovina, y que realmente la religión pues se convierte en el eje más como
polariza, el eje que polariza a las sociedades? Pregunto. Estoy pensando más en que son personas que, bueno, nunca están en Nigeria y no tengo ni idea de lo que voy a decir, es totalmente subjetivo, ¿vale? Pero es como que son personas que comparten la misma gastronomía, el mismo territorio, la misma vestimenta, la misma lengua que incluye idioma y alfabeto, tal y cual. Claro, a lo mejor no, porque no comparten el idioma. Y entonces ya, claro, sí, porque... Pero por eso, es que cultura engloba un montón de cosas. Y sí, a lo mejor la religión y la lengua no es la misma, pero tienen también cultura tienen otra parte de la cultura nigeriana que no... Esta definición me confunde, pluricultural. Sería más... Como que son varias culturas que conviven juntos en el mismo territorio. El problema que tiene África en general, ¿no? Esto viene a raíz del reparto del continente, ¿no? Que se les forzó a grupos étnicos a convivir juntos cuando no tenían nada que ver o se dividió un grupo étnico en dos o en tres partes, ¿no? Dependiendo cómo se hiciera la división, ¿no? Una de las ventajas que existe en el continente africano es que ahí hay más cultura de lo que la gente piensa, muchísimo más. O sea, estamos hablando de más de 3.000 etnias, muchísimo más que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? África es el único continente con mayor diversidad del mundo. O sea, no es lo mismo la diversidad que hay dentro del continente africano como la diversidad que hay en la Vía Yala, acá en América, como la diversidad que hay en Europa o la diversidad que hay en Asia, ¿no? Es totalmente diferente. Todo lo que tiene que ver con Eurasia, más o menos, tienen más o menos las mismas culturas, por así decirlo, más o menos. Luego, si nos vamos a parte de China, Japón, Tokio, Corea, ahí nos damos cuenta de que la cultura es totalmente diferente. Pero si nos venimos un poco más hacia la India, ¿no? A Malasia y toda esta zona, vimos que la cultura como que se asemeja mucho a lo que es toda la parte de Asia del Este. Sí, Asia del Este. Luego si nos vamos a la zona de Rumania, ¿no? Toda esta zona del centro de Asia y Europa, nos damos cuenta de que tiene como la dualidad, ¿no? Tiene tanto la asiática como la europea. Y es como que hay que sí se unen en ese sentido. Pero luego también tiene la influencia árabe por las conquistas que hubo, ¿no? Lo que pasa en el continente, en Nigeria en este caso, es que Nigeria es el país, el único país con más diversidad de todo el continente. O sea, Nigeria convive más de 200 etnias, cada una con su palo y su rama y todo, ¿no? Lo que sí hay en común es que todas las migraciones que ha habido, pues más o menos todas vienen del mismo sitio, ¿no? O vienen del norte de África, o vienen del este, o vienen del sur, ¿no? Un poco. Esas migraciones por cuestiones de guerra, o cuestiones de migraciones porque querían salir, ¿no? Durante la época previa a la colonización, ¿no? Por cuestiones de comercio, o cuestiones de que había guerra y querían huir de la guerra, ¿no? Y claro, cuando se juntan todas en lo que se conoce como Nigeria, ahí se puede ver, ¿no? Tú te vas al norte de Nigeria y puedes encontrar mucha influencia árabe. Porque el norte de Nigeria, antes de que se hiciera la división, todo lo que tenía que ver con el norte de Nigeria, fue conquistado por los árabes. Y todo lo que tenga que ver con la parte del sur, el centro y sur, tiene que ver con la conquista de los europeos, ¿no? Entonces es como una gran diversidad. O sea, ya de por sí ya existe una cultura impuesta que tiene que ver con los árabes y los europeos, pero si nos ponemos a quitar capas y capas y capas, existe muchísima diversidad y diferentes culturas. O sea, yo a día de hoy estoy aprendiendo de ellas que hay algo que sí tienen en común, la lengua sí se parece un poco, ¿no? En Nigeria existen más de 500 idiomas oficiales que se reconocen. Y sí hay algunas que se parecen, pero luego tiene esto, ¿no? De que cada persona, cada grupo étnico que habla, una palabra a lo mejor puede significar totalmente diferente que si es otro grupo étnico que utiliza la misma palabra, lo utiliza para otra cosa totalmente diferente.
Entonces es como... es diferente, o sea, es totalmente diferente. Y a lo que decías, esto de que comparten una misma historia en este sentido, en este caso es que, claro, ¿qué historia la que comparten? La única historia que compartiríamos todo el continente sería de la opresión, ¿no? De esto de cómo Europa ha puesto un título sobre nuestra espalda, ¿no? Y ha llevado ese título a todo el mundo diciendo los africanos son tal. Entonces, esa sería como la única historia que compartimos como en sí todo el continente. Ya. Sí, como que es una, bueno, como casi todo y casi siempre, como que es súper simplista, ¿no? Sí. Esta definición. Multiculturalidad, yo creo que, igual que esto que decías de que en los años 90 en Estados Unidos empezó a poner mucho de moda este término y este melting pot, y que desde el 2017, ¿no? Para esta reportera que veíamos el otro día en un párrafo en un periódico, me parece que era, aquí en España, ¿no? Desde el 2007 o 2000, no sé qué año era, 2005, ella decía que territorio multicultural, y es como, wow, ¿y lo de antes? Claro. A lo que voy es que como que multiculturalidad se entiende por una mezcla de diferentes individuos en un territorio, pero a corto plazo, o sea, como que es reciente. Es que es súper raro esto de la multiculturalidad, ¿no? Yo no lo compro, no se lo compro a nadie, lo siento mucho, por mucho que diga que España es multicultural, no se lo compro, no lo es. Porque, claro, es que multicultural en el sentido de España, ¿vale? Sí. Nos vamos al sur, a Sevilla, y tenemos, ¿cómo se llama esta fiesta sevillana? La Feria de Sevilla, ¿no? Sí. Nos vamos al norte, a Santander, y tenemos, creo que es a Santander, ¿no? O no me acuerdo. Vamos a Valencia, al sur, y tenemos la Bicicleta y todas, ¿no? Las ferias, ¿no? Entonces, cuando hablan de multiculturalidad, hablan de la multiculturalidad española, ¿no? Luego dicen, no, es que tuvimos presencia árabe o norafricana, prefiero decir yo, más que árabe. Y se han quedado cosas, sí, se han quedado cosas, pero no se practican la cultura de eso, ¿no? Como por ejemplo, es que no se practica literalmente, o sea, tenemos un montón de grupos étnicos en España, en toda Europa, y yo creo que el único grupo étnico, por lo que yo sé y he visto, que sí puede celebrar su cultura y que sí es bien recibida en España es la China, con el Año Nuevo chino. Ok. ¿No? Es la única. Pero yo no he visto grupos, claro, en este caso dominicanos, celebrando una fiesta suya nacional aquí y la gente española lo acoge. ¿No? Como tampoco he visto a personas, o sea, como que existe algo con esto de la multiculturalidad que no existe una multiculturalidad porque lo único que están haciendo es practicar la cultura española dentro, ¿no? Dentro de su o sea, cultura, minicultura dentro de una sola cultura, o sea, de un total. Pero claro, cuando queremos hablar de la multiculturalidad tenemos que hablar de que se practican cosas que no tienen nada que ver con España, en este sentido. Que se practican y se respetan, porque Claro. las que practican sería blackface, es mofa, ¿no? Claro. Ay, sí. Ok, ahora pensándolo así, pues hay dos cosas que me llaman la atención. Claro, dentro del territorio, contexto histórico y contemporáneo española, ¿cómo se expresa la multiculturalidad? Porque yo creo que siempre fue vinculado con esta historia, incluso romantización de convivencia, de un pasado donde hubo las tres culturas y religiones. Entonces, si entiendo bien, Silver, nos estás pues invitando a pensar que esta mezcla ya está dentro de España, obvio, esta mezcla. Entonces, según la definición de multiculturalidad, solo podemos... Es como estás diciendo que el pueblo chino en España practicando su año nuevo sería un ejemplo de multiculturalidad, pero
cualquier cosa de la comunidad árabe, musulmán, por ejemplo, Ramadán, ya deberíamos estar a priori considerándolo como parte de la cultura española. No es considerar, sino es como aceptación, no Sí. como... O sea, a ver, tampoco es aceptación, es algo como... Es respeto. Sí, pero es algo de que se añada, ¿no? Porque hay pueblo musulmán viviendo, hay una población musulmán grande viviendo en España, y un ejemplo que estaba mirando ahora, por ejemplo, si nos vamos al calendario, vemos que todos los festivos tienen que ver con la cultura española. Total. Todos, ¿no? No hay no vemos en el calendario, por ejemplo, ¿no? Ahora que estoy mirando el pueblo gitano, ¿no? La población gitana, que ha tenido una aportación histórica en España muy grande, que no se reconoce absolutamente. Yo estoy empezando a estudiar y a conocer. Por ejemplo, el 12 de enero es el Día del Pueblo Gitano, y eso en el calendario no está, ¿no? Yo para saber cuál es la festividad del pueblo gitano, yo tengo que ir a preguntarle a la comunidad, Sí. ¿no? Pero no lo voy a ver en el calendario. Entonces, cuando se habla de multiculturalidad, cuando no España se abandera, nosotros somos multiculturales, no, sois españoles celebrando vuestras festividades, ¿no? Pero no integráis a vuestro día a día las festividades de otras comunidades que tienen mucha presencia en España. Eso sería... Sí, buenísimo. Pero es que ya no es que no la integres, es que no la tienes que integrar, es que está. La tienes que respetar y darle su espacio y no oprimir. Pero total, ¿no? Sí. Sí. No, estoy culpable. Yo incluso creo que es como... Y más allá de respetarlo, también, el hecho de que ya está dentro, yo creo que lo curioso es como, un festivo como Ramadán, si ha habido 700 años de presencia musulmán en España, ¿por qué Ramadán no está visto como algo plenamente español? Es más una pregunta retórica, pero ya. Fíjate, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Se celebra la Navidad y la Semana Santa. Por mucho que se diga que España es un país laico, cada uno se respeta la religión de otro, pero en el calendario sí tenemos el 25 de diciembre, el día de Navidad, y luego en abril o marzo, dependiendo de la Semana Santa, ¿no? Y es como, vale, pero es que estas son fiestas, si nos vamos al origen, al origen de la historia de cuando se instauró el cristianismo en España, fuerte, o sea, hubo cristianismo, pero no era tan fuerte, o sea, como que cada uno se respetaba, ¿no? Que había los judíos, los musulmanes y los cristianos convivían perfectamente, pero cuando ya sí se da preferencia a las festividades cristianas, es ya con la reconquista, ¿no? Con expulsar a los norafricanos de la península ibérica. Y ahí es cuando ya empiezan a implantar lo que es todo lo que tenga que ver con el patriotismo español, ¿no? Las festividades españolas. Y ya te digo, el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con España. O sea, si queremos hacer una investigación, si nos vamos al origen del cristianismo, tenemos que ir o a Roma o a Noráfrica, que yo me enteré la otra vez. Yo no sabía que el cristianismo también tuvo un gran auge en la parte norafricana. O Roma, ¿no? Como irnos a estos dos lugares donde sí crece, o sea, como que el cristianismo sí creció de ahí, ¿no? Luego se expandió, con tanta conquista, se expandió a lo largo del mundo. Entonces es muy curioso que una fiesta que no tiene absolutamente nada que ver con los orígenes de lo que es la nación española se haya instaurado, y ya muy poco tiempo, ¿no? Desde la Reconquista del año 1492, poco más. Pero como dicen, ¿no, Lila, ¿no? Que la religión musulmana lleva muchos siglos en España y no lo está, en el calendario no está, y debería estar, porque es parte de la cultura española. Wow. Absolutamente.
eres, Silver Falcon, nuestra referente histórica. No hay un momento como clave como con Hannibal y su llegada a España, y eso fue como algo, un momento clave para el contacto entre los del norte de África y Roma. Creo que como es curioso cuáles son los acontecimientos que se cuentan y cómo se cuenta. La Reconquista también, pues, ¿por qué se llama Reconquista? Porque cuando fue se refiere a una conquista previa a lo del 711 de los del califato Umayyad, o es reconquistar, y eso se refiere a la influencia musulmana, reconquistarlo y quitar, pues reemplazar realmente. Pues esa es una muy buena pregunta y yo creo que te lo podría contestar este Santini casi. Sí, yo creo que hay que recurrir a su... Y perdón, no creo que yo haya dicho bien el primer califato que llega a España. No, lo has dicho muy bien, porque es verdad que porque claro, históricamente, antes de la llegada antes de la Reconquista, lo que he dicho, ¿no? En España vivían, no en España, no se llamaba España en aquella época, ¿no? La Al-Ándalus creo que se llamaba. Sí. Bueno, con la llegada de los norafricanos. Convivían perfectamente varias culturas. O sea, estaba la judía, estaba la cristiana y estaba la musulmana. Pero es que previamente a eso, esto tiene que ser Antuni. Sí. Porque yo estaba investigando un poco, desde su libro y desde sus vídeos, que he estado viendo y escuchando muchos vídeos suyos, hablaba de España. Lo que pasa es que ha habido muchas más conquistas de lo que la gente piensa, ¿no? Ya no es la conquista norafricana con la influencia musulmana. No toda la población era musulmana, por eso siempre digo que es norafricana, ¿no? Sí. Porque también en el norte de África había personas con otro tipo de creencias, sino que ha habido, bueno, no las voy a mencionar porque no quiero meter la pata, pero ya hubo muchas más entradas de otros grupos étnicos en el territorio español y convivieron aquí perfectamente. O sea, no había una gran diferencia. Sí hubo guerras, ¿no?, dentro de lo que es España, ¿no? Esto de creer quién domina y quién no domina. Pero es que claro, ¿a qué se refiere con la Reconquista? No sé, porque lo que yo digo y he estado pudiendo leer, que nunca ha existido una religión única en España. No, si nos vamos a la parte cultural, yo creo que lo que tiene que ver mucho, bueno, que le estamos poniendo mucha atención y dando como más énfasis, la cultura con la religión, porque yo creo que es lo que domina más, ¿no? Lo que domina culturalmente a una sociedad es su creencia. Si no es por la creencia, no se puede crear una cultura en sí, ¿no? Entonces, por eso yo creo que nos vamos a quedar con la cultura y la religión de la mano, porque son lo que realmente es el motor de la sociedad. Y el idioma, ¿no? Bueno, el idioma depende, ¿no? Porque también en España tenemos una variación de lenguas, ¿no? Nos vamos a otros lugares. Y vuelve a haber lucha de poderes por qué lengua es más importante. O sea, no sé, yo al final esto de definir cultura es inmensidad, ¿no? Es que incluye, pues eso, el idioma, que dentro, o sea, el lenguaje que estaría dentro del idioma, el alfabeto, el lenguaje no verbal, incluye la religión, incluye la historia, la música,
las costumbres derivadas de la climatología, las maneras de divertirse y de ser ocioso, el cocinar, y eso incluye también el cómo siembras la tierra, el cómo cocinas, el cómo se come, si con las manos y con cubiertos, el arte y el cine, claro, por supuesto, porque al final el cine incluye todos los elementos de la vida, se filman y se interpretan, ¿no? Entonces, wow, sí que hay algunas de estas cualidades que tienen muchísimo más peso y por lo tanto son las que nos hacen debatir. Ay, es la genética, es la división geográfica, la religión tiene muchísimo peso, claro que sí. Y el idioma también, yo creo. Entonces, es la búsqueda al final de la convivencia de todas esas culturas en un territorio y que todas, idealmente, que todas tengan el mismo nivel de protagonismo, que no haya una que sobresalga, ¿no? Una que domine y que aplaque a todas las demás. Entonces, bueno, la interculturalidad es nuestra brújula y como hablábamos, el primer paso para llegar a ella es el respeto, ¿no? El respeto a todas las religiones, o sea, perdón, el subconsciente, el respeto a todas las culturas. Pero no, yo creo que no es el subconsciente, yo creo que es el hecho de que son categorías mutables, que la cultura, y perdón que te entro, básicamente porque yo creo que es importante que la religión y la cultura es como están muy vinculados, incluso como en la definición, como se alimentan entre sí. Es como, por ejemplo, claro, porque en España se habla de convivencia y hay muchas veces se mezcla, se dice, ay, momento de 3 culturas, momento de 3 religiones, es como todo está mezclado. Y también cuando me preguntan por mi experiencia como judía, pues siempre hablo del hecho de que pues sí, es religión, es espiritualidad, es comunidad, es también cultura, porque es gastronomía, prácticas, lenguaje, claro, es como todo mezclado. Sí, sí que se usan sinónimos, totalmente. El otro punto, como para lograr esas sociedades interculturales, pues sería el conocimiento, que es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, al conocer tu historia, puedes comprenderte y respetar la historia de otros porque sabes que no es la única, la tuya, ¿no? Porque has investigado. Y el autoconocimiento, claro, conocer el exterior, o sea, digamos, conocer tu país y tu historia y demás, y conocerte a ti, por lo de siempre, para también poder identificar cuando como individuos o como sociedades estamos cayendo en estereotipos más o menos ciertos, ¿no? Entonces, estereotipos culturales, que es como, son tan simplistas, y que sí, que seguramente muchos de ellos tengan algo de verdad, pero no es solo eso, ¿no? El típico paella, flamenco y olé, aquí en España, o sea, sí, es eso y muchas más cosas, infinidad de cosas más. Entonces, wow, el tener conocimiento de nuestro entorno, de nuestros compañeros humanos de la sociedad, y el tener conocimiento propio nos hace identificar de manera cada vez más ágil cuando estamos cayendo en estereotipos personales, colectivos y a nivel país, ¿no? Me encanta lo que has dicho con nuestros compañeras, vecinos, ¿no? Mundiales. Sí. Humanos. Sí. Uh-huh. Por eso, uno de los, como venía hablando al principio, ¿no? Esto de que los comentarios de muchos españoles que decían, no, es que nosotros tenemos relación cultural con los ucranianos, ¿no?
O sea, los estadios ucranianos son lo mismo, yo, bueno, será en el color de la piel, porque en otra cosa no. Pero ¿a qué se refieren realmente cuando hablan de la culturalidad? Hablan de la religión también. Yeah. O sea, se refieren literalmente a la religión. Es que nosotros somos cristianos y ellos son cristianos y por ende somos igual, total. Cuando dentro de lo que es la religión cristiana hay muchas ramas, no solamente el cristianismo, hay muchísimas ramas dentro. Entonces es como, vale, ¿qué rama del cristianismo es la que os une? Absolutamente. Y sabiendo que Ucrania y Rusia están más o menos cerca, que comparten cultura, ¿no? Comparten historia, mucha historia. Y ahí también entra la religión. Yo diría que tiene mucho más relación la religión ucraniana, o sea, la forma de creencia ucraniana con la rusa que con la española, muchísimo más. Entra, me imagino también, pues este sentido de somos europeos, claro, entra esa idea de una identidad geopolítica, ¿no? Y es como un compañerismo, ¿no? De somos europeos, nos tenemos que proteger. Yo creo que y claro, y luego pues vale, y los 14 kilómetros que hay entre España y norte de África, ¿qué? Pero eso me hace geopolítica, que esto también me puse a investigarlo, por ejemplo, esto de la definición primer mundo, segundo. Existe un segundo mundo, no lo sabía. Existe un primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. ¿Segundo mundo se considera las América del Sur? No. Segundo mundo es Rusia. Oh. Rusia es segundo mundo y luego el tercer mundo todo lo que tenga que ver con el sur global, exceptuando Australia y Sudáfrica. Estos no se consideran tercermundistas, se consideran primermundistas. ¿Y adivina por qué? ¡Por el colorismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Historia! Dios mío. Wow. O sea, eso sería como entrar en otro tema, ¿no? De la geopolítica y la influencia. Pero es lo que decía Lila, ¿no? España tiene mucho más relación con el norte de África que con el resto de Europa. Muchísima más relación. O sea, como España tiene, claro, al estar en el lugar geográfico en el que está, como en el centro más tirando al norte, porque tampoco está en el centro, Europa no está en el centro. Como en el puente, como haciendo puente, ¿no? Está ahí. O el segundo puente, porque hay dos, ¿no? Tenemos el puente que va de Egipto a Palestina y luego tenemos el puente que va de... Ráyalo, Silver, que has dicho Palestina bien alto, venga, dilo ahí, Palestina. ¿Dónde, Silver? El primer puente va desde Egipto a Palestina. Este es el primer puente que sale del continente africano, que es un puente ficticio porque estaban unidos, como se creó el canal de Suez, pues entró la división. Y luego el segundo puente sería desde... ¿Qué pilla norte de África? ¿Marruecos? No, Marruecos no. ¿O sí, no? Marruecos, España. Creo que sale. Sí, hay un ferry. ¿Ay? No, hay un ferry. Y eso sería como el segundo puente, ¿no? Por así decirlo. Y España, claro, al estar en el centro, o sea, al ser lo que conecta, una de las conexiones que va directamente a lo que conocemos como Europa, que Europa, ya a otro término, no está en el centro del mundo. otra vez más. Europa no está en el centro del mundo, o sea, si nos ponemos a hacer una división, si empezamos a hacer hablando de la latitud,
Sí. Europa está en el 42, en el grado 42, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el centro. Sí. No, sería como otro puente. Entonces, la influencia que tiene España históricamente ha sido mitad africana, mitad europea. Geopolíticamente hablando. Entonces, pero bueno, o históricamente hablando, luego geopolíticamente hablando, si está la estrategia de como Europa, como España entró en la Unión Europea, geopolíticamente España se considera Europa. Geopolíticamente hablando. Sí. Pero en realidad, como decía, ¿no? Un francés historiador decía que África terminaba en los Pirineos. Oh, wow, qué bonito. Sí. Y luego a lo mejor cultura, ahora que estamos hablando, cultura también quizás es compartir una moneda, euro. Puede ser. Porque ¿qué otro continente, incluyendo en ese continente tantísimos países, comparten la misma moneda? ¡Qué locura! Sí, integrarse a unos países en su sistema capital financiero. Y de hecho hubo, bueno, hablando de cómo se define culturas, naciones enteras, yo vi un proyecto súper llamativo dentro del auge panafricanista. Me parece que hubo como hubo propuestas de como para desarrollar una moneda del continente entero, si no me equivoco. Hubo como varias propuestas y he visto que, por ejemplo, desde Alemania, dentro de la comunidad afrodeutsch, hay artistas que han escogido como ejemplares de esta moneda para imaginar un posible futuro y para afrofuturista es lo que estaban como planteando, cómo sería una moneda para todo el continente africano, con la bandera panafricanista, etcétera. Entonces, pues es, por ejemplo, este tipo de querer crear otros mundos, ¿no? Otras realidades, y que desde el arte se puede plantear, por ejemplo. Sí, yo creo que esto es debido a la globalización y a la movilización y nomadismo tan gigante que tenemos hoy en día, ya bien sea físicamente o virtualmente, ¿no? Yo creo que sirven estos tipos de alianza entre países de un mismo continente como para estar más fuertes, ¿no? Y tener como algo más en común, ya que esto es como muy individual, esto todo, o muy complejo y rico, todo el tema de la cultura, ¿no? Entonces, quizá como para simplificar o como Ampliar. Sí, quizá puede ir por ahí. Bueno, sí, como para simplificar quiénes pertenecen a qué cultura, puede ser. Porque al final sí, la religión es poderosa, pero realmente la gente cada día es menos, yo lo creo, ¿no? Entonces el poder, la moneda es una buena medida como para decir, no, pues yo me siento de aquí, o mi cultura es el euro o el dólar, ¿no? O sea, en plan consumista. sí, todo, ¿no? sí. Yo creo que es más inconsciente, pero tiene un peso, absolutamente. Tiene un peso enorme. Simbólico también, pero material, porque cuando España entró en la Unión Europea, pues este cambio, ¿no? Desde la
peseta al euro, pues marcó una entrada en esta Europa fortaleza, ¿no? Sí. Y es como Sí. bueno, se puede pensarlo así como, es como el ascenso, que España ahora es parte, Europa pues puede empezar o ya África empieza en el sur, se mueve la frontera, ¿no? Ya Europa se extiende a España. Ya. Sí, ¿no? Como que a lo mejor se eliminan esos puentes, no lo sé. O se acentúan más. Esos puentes que hablábamos, ¿no? De Marruecos a Europa. Ya. Sí, yo creo que es como yo creo que lo que estamos viendo es que claro, hay una negación enorme de todo el contacto y historia y vínculo hoy en día entre España y Norte de África. Es muy fácil. Hay una negación enorme de todo el contacto y historia y vínculo hoy en día entre España y Norte de África. Es muy fácil pues hacer o criminalizar la migración y desde el continente africano y ignorar completamente todos los convenios, acuerdos que tiene el Estado español con Marruecos, por ejemplo, en toda esta gestión, etcétera, y movimiento de gente. Wow. Bueno, es que ya está bien para ir cerrando, que me he quedado aquí como... ¡Wow! Creo Una que segunda parte. Segunda parte. Me lo necesito reescuchar y además ahora mismo para ver, o sea, no sé si me he enterado de algunas cosas, no sé, wow, qué ricura, qué delicia y qué complejidad a la hora. Es que qué simples se quedan los conceptos, por más que hablemos, pues mira, va extendiéndose los tentáculos y ahora derivamos pues a geopolíticas y acuerdos internacionales, y al final eso también es cultura, ¿no? Entonces, sí, parece que este necesita también una segunda parte, me parece a mí. Es un gustazo hablar con vosotras y yo creo que el chatting es infinito. Sí, continuaremos con esta manera de autoculturalizarme. Yo siento que en cada chatting me lleno de cultura. Pero de cultura de todo, ancestral, presente, vuestra, individual vuestra, no sé, o sea, es como wow, súper interesante. Nada, que yo cada vez que tengo un chatting con vosotras, para mí es un reseteo de mis pensamientos y wow, es una locura, pone una expansión por aquí. Sí, aquí cocinamos pensamientos. Total. Es o sea, como dando dando la vuelta a la tortilla un montón de veces. Ta. Y más veces, y más. Bueno, yo me quedo con este entendimiento y aclaración, ¿no? De lo que realmente debería ser, o lo que yo creo desde mi punto de vista debería ser lo que es la multiculturalidad, y cómo esto se puede llevar a la sociedad en sí, ¿no? Porque yo creo que es necesario en el sentido para poder respetarnos unos a los otros, ¿no? Ya esto de que unas tienen que prevalecer sobre otras no lo compro, ¿no? Es como todas son iguales, todas tienen todo su respeto, y no depende de nosotros
los que no practicamos esa cultura, decidir si la cultura de otras personas están haciendo algo bien o algo mal también. ¿No? Dentro de nuestra definición, qué es lo malo y qué es lo bueno. Obviamente lo malo sería no matar, no hacer daño a otra persona, no hacer presión sobre otra persona, pero Occidente en eso no lo cumple. Entonces, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? O sea, ¿cómo podemos decir cómo Occidente tiene el derecho de decir a otras culturas fuera de Occidente cómo se deben de comportar, pero cómo a Occidente no se le puede decir cómo se tiene que comportar, ¿no? Como culturalmente hablando? Entonces yo me quedo con esto, ¿no? De cómo debería ser, desde mi prisma, cómo debería ser la cultura, la multiculturalidad. Total. Un respeto propio, colectivo, un opinar sin juzgar, que eso es terriblemente complejo, pero el decir, vale, pues no sé, pues yo no pertenezco a esta cultura o no me interesa esta religión, pero de ahí a opinar, añadiéndole juicio, sin haber hecho una investigación profunda o sin haber escuchado respetuosamente a quien experimenta esa cultura y esa religión, es muy diferente. Y ahí estás en una posición de superioridad. O por una interculturalidad respetuosa, llena de autoconocimiento y que nos haga mejores personas uniéndonos, ¿no? Con nuestras diferencias, no separándonos. Absolutamente. Y yo me quedo con la importancia una y otra vez, que es cómo se cuenta la historia porque si no reconocemos que son los que han ganado, que suelen contar la historia, pues solo nos quedamos con una versión y hay que dar esta vuelta a la mapa incluso del mapa del mundo, ¿no? Para que Europa no esté en el centro de todo. Así, con su cámara y su bandera del continente africano. Que se quede Centro ni arriba, abajo. Exacto. Ni arriba, abajo. Ahí, tremenda, pues sí. Con este verde de la pared de Silver y de la bandera de Silver del continente africano y... Voy a agregar algo verde. ¿Algo verde? ¿Todo por aquí verde? Mi vela de Ayurveda. Yo, la naturaleza, ¿no? Que tengo aquí a la gata. Pues eso es naturaleza. Es vida y es respeto a todos los seres vivos del planeta. Sí. Así que nos vemos en el siguiente stream, que seguramente será después del veranito. Un gustazo a los oyentes y bueno, pues gracias por estar ahí a todos y a todas. Chao.